Fluye. Buenas noches, profesor. Nuestro grupo, integrado por la compañera Catherine Solís, Eric de la Cruz, Ana Santos, Jan García y Fernando Mendoza, mi persona, tenemos el gusto de presentarles la que son conceptualización de miembros de cargas cargados axialmente. Como primer punto tenemos la presentación del glosario por el compañero Jan García. Sí, el glosario que elegimos se encuentra sobre lo que son los libros del GIR y el BIR. De estos se eligieron 10 palabras, las cuales entre ellas se encuentran las más importantes, lo que es la ley de Hooke, que es la ley que basa la mayor parte de este módulo, que es la parte de la deformación, la expansión térmica o el esfuerzo térmico, que también hace que los materiales tengan una elongación ante la ruptura, el esfuerzo térmico, que también está mencionado en el mismo, las cargas axiales, que son cargas internas dentro de un cuerpo, que están dentro del eje, los esfuerzos normales, que ya se conocían en el curso pasado, el coeficiente de expansión térmica, que se conoce como alfa y que va a ser mencionado posteriormente por uno de mis compañeros, eh, y las deformaciones impuestas sobre estos esfuerzos térmicos, que es lo que se evalúa en mi curso. Como principal punto, vamos primero a hablar de los elementos cargados axialmente, en donde estos son componentes estructurales que son sometidos a tensión o compresión. Algunos ejemplos que me parece que la mayoría hemos visto son las armaduras, las bielas de los motores o lo más común, las columnas de los edificios. Y no sé ustedes qué otro ejemplo sabrán acerca de dónde se ven los elementos cargados axialmente. Y bueno, En los cables de los puntos. Ajá. Como ya mencionaste, también en las columnas de los edificios, ¿sí? En la biela del motor, ¿qué más? En las armaduras metálicas de algunas construcciones, como en los techos o Las armaduras puentes. metálicas se encuentran principalmente en los triángulos y en los techos, en los puentes. Son como los triángulos que vemos en ese tipo de estructuras. Ah, ok, eso no lo sabía. Sí. Entonces, lo que se refiere esto es que el elemento estructural trabaja solo bajo tensión. O O sea, lo compresión. estiramos o lo comprimimos, o sea, o apretamos a lo largo de su eje longitudinal. O sea que solo tiene un solo esfuerzo, ya sea tensión o compresión. Uh-huh. En este caso, como mencioné, los que son los cables de los puentes, siempre es en tensión, así que por eso se considera que están cargados axialmente. Sí, es que si las cargas no van alineadas en el eje de la estructura, ya no sería ese tipo de esfuerzo, sino ya sería flexión o torsión. Entonces, pero como en esta clase, o sea, nos vamos a hablar es de cargas axiales. Puras. Okay. Bueno, creo que un ejemplo básico de resorte que vemos es que las plumas que tienen botón, por así decirlo, funcionan en un resorte. Entonces, un ejemplo, cuando presionas la pluma, estaría en compresión, se está haciendo una fuerza al momento de apretar y después se suelta. Y no sé qué más podría decirse. Cuando el resorte se estira, tiende una deformación por tensión y al comprimirse es compresión. Se transforma básicamente. Ajá. Claro, todo eso sí, mientras no se exceda el límite elástico de que el resorte ya no vuelva a su estado natural. Exacto, creo que, o sea, también depende del tipo de resorte porque se aplican los términos, pues, o la rigidez o la flexibilidad que tenga el mismo dependiendo del material, porque hay algunos que son como duros que, o sea, no puedes, por decirlo, expandirlo. Y Claro, eso entra en lo que viene siendo y que la plasticidad o la fragilidad del elemento en sí.
Es que cada resorte está hecho para soportar una carga en específica. Entonces, si se aplica más de la carga de lo que el material puede soportar, ya ahí es donde entra la zona plástica, donde ya no se puede recuperar la forma. También se ve otro tipo que sería alargamiento en barra, que dependiendo de la barra, o sea, tú lo puedes, se estira o, por decirlo, se expande, y dependiendo del alargamiento de se comporta de distinta manera, ya sea de qué material esté hecho, pues. O sea, esto está relacionado al módulo de elasticidad. No sé cómo explicarán ustedes, pues, el comportamiento de cuando se alarga una barra. Si se alarga es como es una deformación, ¿no? Sí, Sí, exacto, una Ajá. información. Simplemente que esta se rige por la fórmula nueva esta que está lo que es el módulo de elasticidad multiplicado por lo que es el área, lo que da la que es rigidez axial. Entonces, dependiendo de eso, es que se produce una deformación o una elongación en el cuerpo, la barra, ¿no? Aquí también es importante los signos porque hay veces que el alargamiento se toma como positivo y el acortamiento se toma como negativo. Esto ya depende, obviamente, eh, ¿cómo decirlo?, el estado en el que se encuentra la barra y así, o sea, dependiendo la aplicación que se le dé. creo que en clase vimos eso, ¿no? Que siempre que la fuerza como la carga va hacia afuera es positivo y si era hacia adentro de la cosa era negativo, ¿no? Sí, o sea, es lo que te digo, y que si Correcto. está alargando es que se está tensionando el mismo Ajá, elemento, o si no es que se están comprimiendo. sí, sí. Con los cables, o sea, también podría decirse, no sé, lo hemos visto, yo que sé, en las grúas en la polea Ujú. o cuando están ejerciendo, como si estuvieran levantando un peso, pues entonces los cables Sí. tienen un tipo de fuerza, por así decirlo, y un grosor para soportar el peso dependiendo cuál sea la función de la maquinaria y así. Ujú. En donde las características, algunas pues son las cargas axiales y el área efectiva, en Ok. donde prácticamente, yo creo que, o sea, dependiendo del cable, cada cable Ana, Se nos fue Ana. Ana se fue. Te fuiste, Ana, te Ajá. fuiste. Se nos fue Ana. Esto, esta fórmula de lo que es la carga multiplicada por la longitud entre el módulo de elasticidad por el área, yo lo entendí que básicamente un cuerpo llega a su fallo, pues al límite de ruptura dependiendo del área. Es decir, que entre menos área tenga un cuerpo, un objeto, va a tener una falla o una ruptura más rápida que otro. Entonces, obviamente también depende, como dice Catherine, de lo que es la ductilidad del mismo objeto, porque no todos Y se el tipo de comportan de la misma material. manera que el tipo de material. Y que nada, obviamente, pues puedes tener varios esfuerzos o deformaciones dentro de lo que es el eje axial del cuerpo. Entonces, como vemos en el ejemplo, o sea, hay una sumatoria de deformaciones porque cada esfuerzo va en cada sección, como si hiciéramos corte así en el primer tema. Bueno, así mismo acá, cada, ¿cómo se dice? Punto o lugar, esto puede llevar un determinado esfuerzo dentro del material. O sea que eso sería como cuando hay diferentes cargas en el elemento, en la barra, o Sí, como... básicamente, como lo que dice no sé si se toca en este módulo, creo que no, creo que es en el otro, pero es lo y que estáticamente indeterminado, o sea que para que todo lo que los cuerpos estén en equilibrio tiene que ser igual a cero. O sea Claro, que tienes que ir sumando hasta que eso sea cero, porque si no, obviamente no va a estar el sistema en equilibrio. o sea, sumar cada deformación de cada parte. eso sumaría tipo así como por sección, pues, para ver qué Eh, tanto. Claro, claro. En este Porque caso después no una sé. carga afuera,
propiedades de los materiales, ¿no? Creo que sí También entra tiene que ahí. ver. Sí, debería. Mira, ve, este es lo que te digo, ve, la estructura Ajá. estáticamente indeterminada. Ajá, la estructura estáticamente indeterminada es aquella donde las ecuaciones de equilibrio no son suficientes para encontrar todas las fuerzas internas y reacciones de apoyo. Lo que tú mencionabas, que para resolver este tipo de estructuras se necesitan usar otras ecuaciones. Vale. Sí, o sea, el sistema tiene que estar en equilibrio porque si no, o sea, el problema no es estáticamente indeterminado. O sea, no está en equilibrio. Que aquí se debe entender algo, de que, un ejemplo, una columna gruesa, o sea, tiende a ser muy rígida. O sea, que una columna gruesa o una columna delgada va a hacer la diferencia de que una va a necesitar mucha más fuerza para que se deforme a la otra. Porque pueden ser ambas del mismo material, pero pueden ser de diferente grosor. Entonces, no van a soportar lo mismo. Una tiende a resistirse más, a deformarse, hasta que llegas el momento donde se va a romper, y la otra va a seguir todavía en su estructura, hasta que también llega el punto donde se rompe. Creo que eso también se da cuando, o sea, hay una barra y esta barra pues tiene dos tipos de material, pues yo qué sé, madera y acero, cobre y acero. Ujú, Y aleaciones. exactamente. O sea, y dependiendo la fuerza que se le aplique, se verá el comportamiento. No recuerdo cómo se llama el término, o sea, que cada material tiene algo específico. Cada material tiene su área, ¿no? Pero también tienen otro, es una tabla que tiene los datos de cada material. No recuerdo cómo se llama el dato ese. Creo que donde mencionaban y que el peso específico, no recuerdo Sí, o bien tampoco. sea, Sé cuál tabla es, pero no recuerdo bien. sí, es la tabla de Vigo, o sea, de cada elemento. Pero sí, es como ustedes dicen, o sea, es como lo que creo que el profe dijo en clase, o sea, que dependiendo del material, o sea, no una estructura, o sea, una viga, por ejemplo, no hace un solo material, eso puede estar aliado con cobre, con acero, con otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, el diseñador elige si quiere que la estructura sea o más frágil o sea más dúctil, dependiendo de lo que le convenga, ¿no? Y de ahí viene lo que es el factor de seguridad. Claro. Aquí también entra lo que es el efecto térmico. Sí. Si el material no puede expandirse, genera fuerzas. El término que se me olvidó anteriormente era el que cada material pues tiene su modo de elasticidad y o sea, es un valor pues, cada material tiene un valor en su modo de elasticidad. Efecto térmico, creo, o si mal no recuerdo, es pues prácticamente que se le aplica una temperatura a cada material para ver qué tanto soporta cada extremo de la barra, pues. Un ejemplo, si fuera así como que fue una barra con dos materiales, dependiendo que cuánta temperatura aguanta cada barra. Sé que una profesora nos había explicado a nosotros lo del efecto térmico con lo que eran los puentes, que los puentes tenían unas Mm, partes, como unos tipos de dientes. De metal eran acero, aluminio. Ajá, entonces cuando era de noche, tendían no me acuerdo si se cerraban o se abrían, Se pero cerraban. depende de la temperatura, ellos se cerraban y ellos sabrían que era lo que permitía como la respiración del material al puente. Entonces esa respiración le ayuda a, a las deformaciones, a evitarlas, por decirlo así. Ok. Por eso es que en los puentes siempre se deja como una pequeña abertura entre, que son como si fueran unas líneas así,
que son, me imagino que cuando hace calor pasa lo de la expansión, que se le da como ese cierto espacio para que pueda así deformarse y que no pase una, ¿cómo se dice? Que no exista como una rajadura o algo, porque si no le das el espacio, entonces pasa esta expansión del puente y entonces puede sufrir una deformación, digamos que peor, pues, porque se puede ocasionar que rajaduras y este tipo de cosas Sí, en o el puente. sea, si no contemplas eso, o sea, el mismo material, o sea, falla, o sea, el concreto se comienza a rajar, la El suela se comienza a el tensionar. material no va a resistir lo que tenías pensado. O sea, el mismo material genera lo que son sus esfuerzos internos, pues. Si no se le expande o se contrae así. Exacto. Entonces, En este caso obviamente la también, temperatura juega un papel en el importante. caso de arriba, donde vemos la fórmula de la relación de temperatura con desplazamiento, podemos decir que esto es proporcional al coeficiente de dilatación lineal del material con el cambio de la temperatura y su longitud inicial. Sí. Eso es lo que dice la ecuación. Baja. Bueno, aquí vemos lo que es la energía de deformación. O sea, ¿qué es? Es básicamente la energía absorbida por un elemento cuando se deforma bajo carga. Y se calcula principalmente con el trabajo realizado por unas fuerzas externas. ¿Cómo podemos decirlo aquí? Tenemos que tener en cuenta los factores que van a afectar, que ahí viene el material, el material lo tomamos en cuenta a través del módulo de elasticidad, el área transversal de cada material y la longitud. Y obviamente el tipo de carga, porque tenemos que saber si el material está siendo sometido tanto a tensión o compresión. Entonces, tenemos aquí dos cargas, que son la inelástica, que esta se pierde cuando PAMA es una deformación permanente, o sea que ya supera, como dije anteriormente, ya supera el elástico. Principalmente esto lo vemos en un resorte, que lo tendemos a estirar y, o sea, si lo soltamos no llega a su nivel, o sea, él va a volver, se va a contraer, queda normalmente el resorte. Pero si ya lo tendemos a un punto donde ya él no va a soportar, ya es donde entra la inelástica, que ya tú lo sueltas y por más que tú lo sueltes, él va a quedar como, Si no o va a volver sea, a su forma original. exacto, ajá. Entonces, en casos especiales, la energía de formación de una barra formada de varios segmentos es igual a la suma de las energías de la deformación de los segmentos iguales. Sé que aquí podemos ver los casos especiales de las barras no uniformes, que utilizamos estas fórmulas que están aquí, que es una sumatoria del trabajo. Y también tenemos aquí la fórmula para calcular la energía de formación. ¿Ese se ve bien ahí o lo... Déjame agrandarlo más? Creo que sí. Bueno, aquí también tenemos las cargas de impacto, que se refiere a una fuerza que se aplica de manera repentina o con alta velocidad. Por eso vemos aquí un carro, lo hemos estrellado contra una columna. Esto se da sobre un componente estructural. Las cargas de impacto se producen cuando dos objetos colisionan entre sí o cuando un objeto en caída golpea una estructura. En esto podemos ver carga dinámica y estática. En una puede adoptar forma, algunas cargas se aplican y se renuevan repentinamente, que ahí entra la carga de impacto. Y otras persisten y duran periodos largos y varían continuamente la intensidad. Entonces, estas se le llaman cargas fluctuantes. Una carga estática ya se aplica lentamente, no es como la dinámica, para que no cause efecto vibratorio o dinámico en la estructura. La carga aumenta gradualmente
de 0 a su valor máximo y después permanece constante. También vemos aquí el esfuerzo máximo, que eso lo evaluamos principalmente con el alargamiento máximo, o por decirlo así, la deformación máxima que hemos visto. La deformación ocurre cuando una pieza está montada de manera forzada o la estás obligando a una longitud diferente a su estado natural. Y en todo esto que hemos dicho, aquí abarca mucho lo que es las estructuras indeterminadas, que cuando las ecuaciones de equilibrio no son suficientes para resolver el problema, entran estas ecuaciones indeterminadas. Entonces debemos incluir las ecuaciones de compatibilidad para ver cómo se deforma cada parte. Así como un ejemplo sencillo es que el aluminio y el plástico van a reaccionar de distintas formas ante la misma, como lo es el impacto de, podemos decirlo así, de un auto con la columna, o vemos el impacto ahí también de un barco con una estructura. Sí. O sea, Una pregunta, ahí en factor de impacto, ahí la fórmula esa dice esfuerzo máximo entre qué, ¿cuál esfuerzo es ese? No, Estático, ¿no? Sí. estático. Ah, ok. ¿Qué te iba a decir? Creo que en este tema se valora mucho lo que es la ductilidad y la fragilidad, Sí, porque como se menciona, los materiales que son dúctiles pues absorben más energía mediante deformación plástica, y ya lo que tiende a ser el vidrio, que son frágiles, pues digo yo que en este caso pues se fracturan más rápido, ¿no? En esto también creo que se ve lo que es la concentración de fuerza, que son las geometrías con cambios abruptos cuando se aumenta el riesgo de falla bajo el impacto. Creo que en estos temas también se ve, como lo mencionó el profesor, no me acuerdo si fue el profesor o qué otro profe fue, que mencionó del caso del accidente que hubo hace muchos años en el estacionamiento de un edificio, donde las barras no soportaron el impacto del coche y pasó lo que pasó, pues el accidente es. Entonces creo que no solamente, o sea, en los ejemplos que se ven aquí, sino que también en las diferentes estructuras, que este tema es muy importante, ya que hay que valorar lo que es la seguridad. Y creo que en este tema también se menciona mucho lo que es a la hora de diseñar lo que es el tema económico. Creo que muchas veces por tratar de economizar la obra pasan estos accidentes Sí, y este tipo de cosas. me imagino que obviamente empezar por aspecto económico, igual aunque analicen y que el impacto del material eso no va a resistir tanto, de igual manera lo colocan pues para ahorrarse el dinero, dice uno. ya vamos terminando con la última. No, Eh, creo que faltan dos. sí, Lo faltan vamos lo dos. más rapidito que podamos porque ya no se nos está pasando el tiempo, muchachos. Bueno, de las deformaciones ya hablamos arriba de esto, que dependían de lo que es la longitud, la fuerza, el área, la sección transversal. Solo nos faltó mencionar lo que era el desplazamiento relativo, que que es la diferencia de desplazamiento entre dos puntos de una barra cuando ambos extremos se mueven. Y bueno, o sea, ya es como más de lo mismo, ¿no? Bueno, aquí estos últimos capítulos del BIR, el 2.9 y 2.10, ya han sido mencionados anteriormente en el libro de Herr, que fue lo de los elementos estáticamente indeterminados y lo de las deformaciones por temperatura. En este elemento podemos decir que puedo mencionar algo que son los pasos a desarrollar cuando se presentan estos problemas estáticamente indeterminados, que serían el equilibrio, la compatibilidad, la relación del material, que es la fórmula esta que vimos en la parte de arriba, que era deformación igual a la fuerza por la longitud entre el módulo de elasticidad por el área. Eso es la ley de Hooke.
Ajá, también se menciona, en este caso sí se menciona algo que creo que no se mencionó anteriormente, que es el método de superposición, el cual permite simplificar el análisis de estructuras algunas a múltiples cargas partiendo del principio de que el efecto total producido por varias cargas es igual a la suma de los efectos producidos por cada carga individualmente. O sea sí. que la suma total de cada una es la misma que la final. En resumen, este tiene que ser método, cero. exacto, en este método es especialmente útil, ya que para analizar esfuerzos, tensiones y deformaciones en estructuras como las vigas, siempre y cuando el comportamiento del material sea lineal y las deformaciones sean pequeñas. En lo del el siguiente tema, que es por el cambio de temperatura, esto se experimenta cuando el cambio de temperatura tiende a expandirse si la temperatura aumenta y a contraerse si está frío. Sí. En esta deformación térmica, como se mencionó anteriormente, es proporcional al coeficiente de dilatación lineal del material, al cambio de temperatura y la longitud original del elemento. ¿Por qué es importante esto? Porque se pueden comprender y predecir efectos, ya sean perjudiciales para la obra, como evitar fallos estructurales causados por estos esfuerzos térmicos que no son previstos, diseñar sistemas que toleren la deformación térmica y pues principalmente seleccionar los materiales adecuados. Un ejemplo de esto pues son por lo menos los rieles de los trenes, ya que cuando pasa el tren pues esto se calienta y entonces pasan estos fenómenos de expansión. Por eso es que por lo menos cuando uno toma el metro se ven también así como pequeños espacios que se dejan entre los rieles, pues. Así como lo que se mencionó anteriormente con los puentes, que pasa lo mismo, también se dejan estos espacios. Creo que en estructuras como el concreto, en las carreteras, también pasa esto. Si me equivoco, pues ustedes me corregirán. Pero También importa mucho el tipo de clima que nosotros tenemos en nuestro país, que nuestro país es un clima muy caliente. O si no, a veces muy húmedo. Sí, muy loco. yo creo que con esto finalizamos. No sé si alguno tenga algo que me No, yo creo que ya con eso está bien. En Tenemos ya resumen es eso. Bueno, sería todo. demasiado.